conozco a personas con 10 veces más talento que yo, trabajando 60 horas semanales en cosas que ni siquiera les gustan, y conozco a otros que objetivamente podríamos decir que incluso son mediocres, ganando 20 o 30 o 40 mil euros al mes con tiendas online que parecen montadas casi por un crío en una tarde, si lo miras bien. Si entras a sus webs, las criticas. Si ves sus anuncios, te ríes. Y si hablas con ellos, pues tampoco te dicen mucho. Sin embargo, están ganando mucho dinero. Y la pregunta es ¿por qué? Si te dedicas al e-commerce, a la creación de anuncios o a cualquier cosa relacionada con tener un negocio online como yo lo tengo, esta es probablemente la pregunta más importante que vas a hacerte en tu vida. Y la respuesta no es la que tú crees. En los próximos 10 minutos, si me permites, te voy a contar exactamente por qué pasa esto y sobre todo qué tienes que cambiar tú para no acabar siendo otro nombre en lo que he catalogado para este vídeo el cementerio de los talentosos o el cementerio de los talentos. Pero antes de seguir, me gustaría decirte una cosa y es que lo que yo voy a contarte no me lo he inventado, ni tampoco lo he leído en ningún libro. Es lo que ha sido un poco mi historia o lo que he vivido estos últimos años atrás para llegar donde estoy. Yo fui una de esas personas que estuvo a punto de quedarse en este cementerio. Pasé meses, casi un año, la primera vez que hice todo esto, preparándome para lanzar mi primera tienda online, mi primer gran proyecto, vamos a decirlo así. Y cuando digo preparándome, hablo de levantarme temprano, ver vídeos de YouTube. No hice muchos cursos, la realidad, porque todo lo que veía por YouTube era completamente gratis, aunque no había mucha cosa en ese momento, era todo puramente dropshipping. Pero vaya, tomaba notas en cuadernos que aún tengo por algún lugar guardados. Todo este desorden que veis por ahí atrás, pues algo tiene que haber. Y la realidad es que sentía que estaba haciendo muchas cosas, que estaba avanzando aparentemente, pero en realidad no estaba haciendo nada. Esto que te voy a contar es lo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí en su momento. Probablemente me habría ahorrado más de un año de mi vida o me lo hubiese acelerado y hubiese conseguido los resultados mucho más rápido. Así que tómatelo así, no como alguien diciéndote lo que tienes que hacer, sino como alguien que ya se estrelló frente a eso antes que tú y ahora intenta pues paliar eso o directamente, pues si puedes, que no te estrelles tú también. Empecemos por reconocer una cosa incómoda. Hay miles de personas en este país con más talento que cualquiera de las personas a la que tú mismo puedes incluso admirar. Más creatividad, mejor ojo para diseñar, mejor forma de hacer los anuncios, incluso mejor forma de analizar al resto de competidores para sacar lo mejor de sí mismo, más capacidad para aprender y nunca vas a saber sus nombres, es la realidad. Están encerradas en sus cuartos, pintan cuadros que nadie va a ver, diseñan tiendas online que nunca van a abrir, como me pasó a mí en muchas ocasiones, y tienen ideas brillantes para anuncios que nunca van a tirar adelante, nunca van a lanzar. Por eso te digo que hay un cementerio invisible, gigantesco, lleno de obras maestras que nunca van a ver la luz. Yo estuve dentro de ese cementerio y a lo mejor puede que tú también lo estés ahora mismo o estés pasando por una cosa similar, sin saberlo prácticamente, porque no te has parado ni siquiera a pensarlo. Por eso me importa lo que te estoy contando. Yo ya estuve dentro de ese cementerio de talentos que hemos dicho y a lo mejor pues tal vez te puedo ayudar. La pregunta importante no es qué le falta a esas personas, porque ya hemos dicho que no les falta talento. La pregunta es qué hacen o qué tienen las que sí que lo consiguen que las otras no hacen o no tienen. Y ya hemos dicho que no va a detener porque tienen talento. O tienes talento en este caso. Y la respuesta no tiene que ver con talento, ni con suerte, ni con contactos. Tiene que ver con algo mucho más estúpido y mucho más controlable de lo que parece. Lo que casi me mata y lo que mata a la mayoría de gente con potencial se llama parálisis por análisis. Seguro que en algún punto de la psicología, con tanto vídeo, con tanto estudio, hayas podido escuchar este término. Y esto es importante porque no se parece en nada a la pereza. De hecho, es justo lo contrario. Yo me levantaba 7 8 de la mañana, leía, veía vídeos, como el que estás viendo tú ahora, tomaba mis notas, estudiaba la competencia en ese momento, AliExpress,
hacía hojas de Excel comparando los nichos, probando cosas. Si me preguntabas en aquel momento, te hablaba durante 40 minutos sobre qué tipo de embudo podíamos hacer en ese momento en un Shopify muy, vamos a decir, muy en fase beta, ¿vale? Muy primerizo. Te hablaba también de lo poco que en ese momento había sobre Meta Ads. Hoy en día ya hay Meta, TikTok, Snapchat, Twitter, hay de todo. Incluso te hablaba sobre cómo podías sacar bien los números de tu tienda online si en ese momento hacías dropshipping, porque ni siquiera estaba el contrarreembolso en esos meses. Estoy hablándote de 2017, 2018, 2019, ya hace casi 10 años de cuando yo empecé a meterme en este mundo. Yo llevaba meses así y como te digo no había facturado todavía ningún euro, porque todo eso que hacía se sentía como trabajo, pero no lo era en realidad. Era estudio, era preparación, era consumo de información disfrazado de subjetiva productividad. Y lo peor de todo es que me sentía bien. Sentía que estaba avanzando, sentía que estaba aprendiendo, sentía que cada vídeo, cada nota que tomaba me daba la sensación de estar más cerca del objetivo, pero no estaba más cerca de nada. Es la realidad. Porque el mercado nunca te paga por estudiar. Y grábate esto fuego. El mercado no te paga por estudiar. El mercado te paga por publicar, por tomar acción. Y eso me costó muchísimo tiempo entenderlo. Y ahí es donde perdí casi año y medio de, de mi vida. No considero que lo perdí a día de hoy, sino que aprendí y intento hacer estos vídeos para que vosotros no lo perdáis. Y aquí viene un poco la parte que a mí me costó reconocer y que puede que incluso a ti también te cueste. Y es que cuando estás paralizado no te lo dices así, no te dices estoy paralizado, no puedo avanzar. Tu cabeza es mucho más lista que eso y te intenta engañar. Tu cabeza te intenta poner excusas que parecen inteligentes y yo me las creí todas. Es la realidad. La primera, la típica frase que enseguida te viene a la cabeza es que todavía no tengo un buen criterio para elegir el producto. ¿Y qué esperas? Que lo tengan otros por ti. Por tanto, hasta que no encuentras a alguien cercano a ti que es exitoso vendiendo un producto que tú ya habías pensado que era buena idea vender, entonces es cuando te pones a tomar acción. El problema es que hay muy poca gente cercana a ti que tenga este tipo de negocio, este modelo, que los conozcas, que tengas acceso a ellos y que además tengan justamente un producto cuya idea tú validaste en un primer momento y ellos ya están haciéndolo. Entonces, como había consumido tanta información, como tenía tantas opiniones contradictorias y ya ni siquiera sabía lo que yo pensaba, un gurú que escuchaba por un vídeo decía, este vídeo, o sea, este producto está muerto. Otro decía, este producto de este nicho es el mejor que he visto en muchos años y está mejor que nunca. Y yo, sin haber probado nada, quería que alguien me dijera con un poco de seguridad cuál era el bueno. Esa seguridad no existe, es una falsa sensación de seguridad. Y mientras la esperaba, pues no movía ficha. ¿Qué pasaba? Que no avanzaba. La segunda duda o la segunda excusa que más me ponía, y aquí tengo una serie de notas porque esto es importante, es que todavía me falta estudiar más, todavía me falta saber más. Otro libro, otro vídeo, otro creador que tengo que seguir, pero la información a partir de cierto punto ya no te ayuda, es sobreinformación, te paraliza. Porque cuanto más sabes, más fallos potenciales ves en cualquier idea que tengas. Y si no, decidme lo contrario. Y como ves todos los fallos, y lo malo siempre tapa lo bueno, por desgracia, porque nuestra mente es así, no lanzas nada. Y otra, vamos a decir así, que es excusa que mi cabeza me ponía a mí mismo, es que el mercado está saturado. He visto que hay mucha gente vendiendo estas cosas porque, claro, como estás analizando todo el día, estás viendo todo el día y todo el día vives por y para esto, te piensas que el mercado para un producto que tú consideras que es buena idea vender está súper saturado. Y esa era espectacular, era preciosa porque no podía rebatirla. Es la realidad. Cualquier nicho que mirases había gente. Cualquier producto que probase había competencia. Cualquier ángulo ya lo había estado empleando a alguien. Entonces, tardé mucho en darme cuenta de una cosa muy simple y es que el que dice que el mercado está saturado es que siempre no ha vendido nada. El que dice que el mercado está siempre saturado es que no ha vendido nada. Los que están dentro vendiendo no piensan en eso. Saben que hay hueco, poco o mucho, depende de la experiencia que tengas, pero que puedes encontrar el tuyo. Lo que pasa es que la saturación es la coartada para el que mira desde afuera, ¿no? Para el que está en ese escaparate intentando comprar algo, pero que al final no toma acción para comprarlo. Entonces es mucho más fácil. Y yo era en ese momento el que miraba
desde fuera, el que tomaba apuntes, tomámoslo así. De hecho, te voy a contar un caso concreto. Yo pasé más de 8 meses preparando mi propia tienda online, ¿vale? La primera de todas, la primera de todas. De hecho, no recuerdo el nombre porque mi mente lo ha querido borrar, ¿no? Pero cambié el logo como 4 o 5 veces, dudé entre varios nichos, miré 40, 50, 60, ya ni siquiera recuerdo cuántos competidores en AliExpress. Leí todo lo que podía leer, vi todos los vídeos que podía ver. Comparé incluso en su momento pasarelas de pago porque Shopify no tenía sus pasarelas de pago nativas, las de Shopify Payments, y tenía otras integradas. Vi muchísimos vídeos, como te he dicho, de cómo configurar el pixel de Meta en condiciones, porque ahora se llama conjunto de datos, pero en su momento se llamaba pixel, en su momento se llamaba de otras formas. Y todo esto 8 meses. ¿Sabéis lo que quiere decir 8 meses? Imaginaos, hoy estamos a mayo, estamos en el mes de mayo de 2026, pues imaginaos que hasta enero del año que viene estuviese haciendo de todo menos lanzar. 8 meses, cero ventas. Cero porque no había tienda, no había tienda abierta básicamente. Y en ese mismo periodo un colega mío con la mitad de conocimiento abrió una tienda en Shopify en un fin de semana. Puso 2 o 3 productos, ya no me acuerdo, 4 fotos mal hechas con el móvil, en ese momento era ridículo, no era tan fácil como ahora, no había inteligencia artificial como para poder hacer las fotos, mejorarlas, hacías las fotos como podías, ¿vale? Un anuncio grabado mal hecho de 15 o 20 segundos, 50 euros en anuncios, que ya nos parecía una absoluta barbaridad. 50 euros en anuncios. 50 solo, ¿eh? 50. Facturó 450 euros. Esto no es como ahora, que era tan sencillo como, venga, pues le pongo X dinero al día. 50 euros que gastó por probar. Acordaos que no voy a decir que éramos niños, pero teníamos 18, 19, 20 años, no había mucho capital, no teníamos poder adquisitivo en ese momento, era la paga de varias semanas o lo que podíamos sacarnos de... Yo, por ejemplo, pues en ese momento estaba iniciando la carrera, tuve un año en un lapso en el que cambié de carrera porque lo que estaba haciendo no me gustaba nada, entonces ese año di clases de tenis y lo que pude sacar para eso lo empleé en esto, ¿no? Entonces era muy poco, pero 450 euros facturó en un día solo. Al verlo, mi primera reacción fue pues lo típico, echas balones fuera y le criticas. Tu tienda es horrorosa, tus fotos son malas, los anuncios son ridículos, no tienen gancho. Y era verdad, pero es que daba igual. Porque su tienda existía y la mía no. A él le conocían y a mí no. Y esa era la única diferencia que importaba. Lo que tardé en aceptar es que el mercado nunca compara tu tienda con la perfecta que tienes en la cabeza. La compara con las que están ahí fuera. Y si la mayoría son malas, pues hay un hueco enorme para tiendas mediocres que simplemente existen, que estén abiertas y que muevan tráfico. Porque al final, lo que quiero que entiendas es que ese hueco no lo puedes ocupar si todavía estás eligiendo el color del botón de comprar. Entonces tienes que hacer algo. Y lo mismo me pasó con los anuncios, por ejemplo. Yo me había visto 40 vídeos en ese momento de lo que había, ¿vale? De copywriting, de lo que eran los formatos AIDA, PAS. En ese momento empezaba a compartir contenido Alex Hormozzi también, ya hace 7 años, una cosa así, 8 años. Entonces, bueno, conocía muchas cosas, ¿vale? Conocía muchas cosas, pero mi cuenta de Facebook Ads, que ahora es Meta, pero en ese momento Facebook Ads, tenía 0 anuncios lanzados. Cero. Cada vez que me sentaba a escribir un anuncio, lo escribía, lo leía y me lo cargaba yo mismo. Porque decía, esto no va a convertir, le falta gancho, mañana miro a ver si lo tengo alguna forma de replantearlo, que hoy estoy muy cansado. Y mañana volví a hacer exactamente lo mismo sin lanzar nada. Y las mismas dudas. Esto no convierte, no sé si el gancho esté suficiente, no sé si los 3 primeros segundos a la gente se va a interesar por esto. Entonces, lo que tardé en entender y que ojalá muy bien han dicho antes es que el que aprende a hacer anuncios no es el que más sabe de copywriting, no es el que más sabe de ángulos, no es el que más sabe de vídeo, es el que más anuncios ha tirado y el que más métricas reales ha leído. Porque tú puedes saber los frameworks de memoria, como yo, pues hasta que no veas, perdón, hasta que no veas un CTR del 0,4% en uno de tus anuncios, no entiende. No, o sea, tú mismo no entiendes que es un mal anuncio, es un desastre de anuncio. Entonces, hasta que no tengas una venta que viene de un anuncio que pensabas que no iba a funcionar,
no entiendes que ese sí es un buen anuncio o no entiendes siquiera lo que el mercado realmente quiere. 10 anuncios mediocres lanzados te enseñan más que cientos de cursos diferentes sobre copywriting, por ejemplo. Pero los 10 anuncios duelen porque cada uno es un pequeño veredicto público sobre tu trabajo, que eso es lo peor, y hacer cursos o ver vídeos no duele porque es consumir y consumir es cómodo. Sentirte juzgado siempre es más difícil, es más incómodo. Yo me quedé en los cursos mucho más tiempo del que debería haberme quedado. Me quedé en los vídeos. Cuando digo cursos, pues en ese momento recordaréis vídeos de dropshippers, sobre todo estadounidenses, que os sonarán a todos. Incluso ahí empezaba ya la moda de copiar a aquellos dropshippers estadounidenses ese contenido para trasladarlo al público español, ¿no? Y aquí viene la parte un poco que más me costó aceptar, y es que yo me decía a mí mismo que era exigente, que no quería sacar algo a medias, que prefería hacerlo bien, que mi marca personal estaba en juego. Y un día, en algún momento, me di cuenta que todo eso era mentira, que era puro ego. Era perfeccionismo. El perfeccionismo es una falsa sensación de necesitar hacer las cosas bien. Es miedo. Es miedo a que te juzguen en público. Es más cómodo para mí no publicar nada que publicar algo y descubrir que no funcionaba, porque entonces me diría a mí mismo que no ha valido la pena todo el esfuerzo que he hecho para publicar aquello que en un primer momento ya tenía dudas de publicar o que no estaba perfectamente bien hecho. Porque mientras no publicaba podía seguir creyendo que era bueno, la fantasía estaba intacta, entonces mi autoimagen estaba súper bien protegida. El momento en el que publicas, el mercado decide, ya ni siquiera decides tú, el mercado puede decir quién no y eso da pánico, da mucho pánico, pero no lo sabes. Por eso prefería seguir preparándome, porque la preparación infinita y mientras estuviera preparándome, nadie podía decirme que mi trabajo era malo. Solo yo. Y yo no me juzgaba. Y siempre era indulgente conmigo mismo en la cabeza, siempre me ponía excusas. Entonces, a mí eso me costó mucho aceptarlo. Pero el día en el que lo acepté, cambió todo. La perfección ya no era un estándar, era un escondite. Y dejó de serlo. Por el camino aprendí otra cosa y es que la disciplina no es lo que yo creía. Yo confundí durante meses, vamos a decirlo así para que me entendáis, yo confundí la estética de la disciplina con la disciplina real. Levantarme a las 5, tomar agua con limón, hacer la cama, llevar un planner bonito, estudiar 4 horas tomando notas con 4 colores. Eso es falsa disciplina. Pero porque realmente no estaba haciendo nada que me acercara al objetivo que era vender. La disciplina real, la que yo entendí tarde, es otra cosa. Es publicar ese anuncio aunque sepas que es mediocre, aunque no tengas ganas, aunque tengas muchas dudas. Es lanzar la tienda con 4 productos cuando tu cabeza te pide que lo mejor es lanzarla con 15. Es subir el vídeo a la primera sin grabarlo 17 veces porque aunque no te parezca perfecto, tal vez puedes conectar con un punto concreto de tu audiencia que pensabas que no servía para nada. Y es enviarle el mensaje al típico proveedor aunque no tengas el inglés perfecto y aunque sepas que no te va a dar el precio que buscas. Disciplina es hacer lo que toca aunque te dé un poco de vergüenza y para mí no hacer lo que toca cuando te sientas preparado. Para que te hagas una idea y algo más que a mí nadie me dijo, ¿vale? Nunca te vas a sentir suficientemente preparado. Esa sensación no llega. Yo la esperé, por ejemplo, mucho tiempo, ya os lo he dicho, más de un año y medio, y no vino. Y la gente que avanza no es la que se espera, es la que aprende, una vez actúa y dice, ok, pues me toca moverme. Y una última cosa, y con esto termino, la que más cuesta, aunque rompas la parálisis, aunque publiques, aunque te estrelles y aunque vuelvas a publicar, hay una cosa que decide más que cualquier otra si triunfas o no. Y es la constancia en el momento aburrido. Yo sé que hay muchas veces que, por ejemplo, yo a los 6 meses, cuando llevaba una pila de anuncios tirados y ninguno había funcionado de verdad, pues estaba cansado y decía, pues tal vez vale la pena seguir, vale, pues a los 9, cuando la tienda ya facturaba un poco y veía que otros en Twitter había gente que estaba facturando muchísimo, pues vale la pena seguir y te vuelven a entrar las dudas. Yo no ha sido hasta hace 2 3 años cuando empecé a hacer dinero de verdad con tiendas online, después de 4 o 5 picando roca como un animal y haciendo cosas que no me apetecían en momentos en los que no tenía ganas de hacerlas.
ahí es donde decides todo, no en el lanzamiento, no en el aguante, en el ver que hay resultados, no muchos, pero los hay, lo suficientes como para que te puedas seguir moviéndote sin tener que, evidentemente, ponerte a límites que son inaguantables. Entonces, lo que hoy entiendo y entonces no entendía es que el mercado no premia al que más talento tiene, premia al que sigue presente cuando los demás se fueron o ni siquiera entraron a la partida. Y los demás se van mucho antes de lo que tú siquiera puedas llegar a creer. La mayoría se va al tercer mes o al segundo o ni siquiera sale. Entonces, la constancia en este juego es magia, pero sabe a aburrimiento, porque son muchas horas de hacer cosas que no te apetece, o incluso de trabajo que sabes que no es extremadamente duro, pero que sí que te exige de la parte mental, de saber que incluso en momentos incómodos tienes que hacer cosas que igual, pues dices, "Meh". Y por eso casi nadie aguanta, es la realidad. Así que vuelvo al cementerio un poco del principio, del principio, perdón. El cementerio de los talentosos no está lleno de gente sin habilidad. Está lleno de gente que simplemente esperó como lo que yo hice hace años. Que esperó a estar lista, que esperó a saber más, que esperó a encontrar el producto perfecto, que esperó a hacer el anuncio perfecto, que esperó a que el mercado fuese menos competitivo o estuviese menos saturado, que esperó en su totalidad al momento ideal para lanzar. Y ese momento pues no llegó nunca. Y no iba a llegar, ¿eh? Podría seguir esperando, pero no hubiese llegado porque ese momento no existe. Lo único que me sacó del cementerio fue dejar de esperar. Empezar a publicar cosas que no me parecían suficientemente buenas para los estándares falsos que yo en ese momento tenía, esa falsa sensación de seguridad. Eh, lo que a mí me sacó de ese cementerio fue estrellarme en público, fue volver a empezar con la cara roja, aprender en directo, no en privado, por eso muchas veces me he expuesto de más. Y si te lo cuento así de tú a tú es porque sé exactamente dónde puedes estar atascado y espero que esto te sirva. Yo estaba ahí, yo era el que tomaba apuntes mientras otros vendían, yo era el que tenía la tienda en la cabeza, no en la web, yo era el del cementerio. La diferencia entre el que estaba allí básicamente y el que está aquí ahora grabándose esto no fue ni talento ni suerte, ni un golpe de inspiración siquiera, fue simplemente dejar de prepararme tanto y empezar a tomar acción, empezar a publicar, empezar a hacer cosas. Y si solo te llevases una cosa de este vídeo, a mí me gustaría que fuera esta, y es que lo que está al otro lado de la parálisis no es estar listo, es estar dentro. Y tú decides en qué lado quieres estar. Nos vemos en el siguiente. Chao.